Hola, en este video vas a aprender a crear una aplicación C++ utilizando su código nativo. Vamos a empezar desde cero y para iniciar con lo que es el aprendizaje. Para crear una aplicación donde tú puedas ingresar información, donde puedas ingresar palabras y donde puedas realizar cálculos matemáticos y mostrar esas palabras que ingresas. Pero no olvides suscribirte, por favor, que eso me ayuda bastante. Gracias. Lo primero que te voy a decir es que yo estoy utilizando Visual Studio. Te voy a dejar un video de la instalación arriba para que lo puedas hacer. La tarjetita que aparece arriba, puedes ahí darle a esa tarjetita y ver el video de la instalación y todo el proceso. También te voy a dar dos opciones de instalación fácil si no quieres instalar Visual Studio y quieres algo más rápido y simplemente quieres usar el código de C++ e implementarlo. La primera opción es el entorno que se llama DevC++, como puedes ver aquí, lo escribes en Google así, y ahí te aparece la opción de descarga. Lo que tienes que hacer es descargarlo, principalmente la versión que tú tengas que descargar. Puedes descargar esta versión o la prueba, y te debe de funcionar perfectamente esta versión. Este sería el entorno de C++ a la hora de crearlo. Si tú vas a crear un proyecto en él, por si acaso, le das a proyecto, míralo aquí donde aparecen las opciones, seleccionamos aplicación de consola y le das a aceptar y listo. Si no vas a utilizar el DevC++ para trabajar y quieres crearte otro entorno, puedes utilizar el CodeBlocks. CodeBlocks es un entorno también para trabajar con C++, ligero, rápido de instalar, el cual tiene varias versiones. Como puedes ver, puedes descargar la versión release para Windows 10, Windows X, Windows XP, etcétera, o para Linux o para Mac, o de estas versiones que están aquí abajo que también te pueden funcionar. Aquí tenemos versiones para Linux y para Mac. Pero estas últimas versiones que están aquí arriba son las que son de 64 bits, son las que funcionan, y de 32, y son las últimas, son las release. Pero también tienen las opciones de abajo para probar y estas opciones de descarga de cada una. Te preguntarás por qué no uso Visual Studio Code. Visual Studio Code, trabajar con Visual Studio es mucho mejor porque tú haces la instalación y tú decides qué utilizar y viene con todo integrado y tú no tienes que instalar nada. En el video de instalación que te dije al inicio, ahí tú vas a poder ver el proceso de instalación que yo realicé y todo eso para que tú veas que es simple, fácil y muy eficaz trabajar acá, que también lo tenemos para Mac y para Linux. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto vacío. Voy aquí a proyecto nuevo, le doy a proyecto aquí. Y en proyecto, mira las opciones que me salen. Tengo aquí, puedo elegir, buscar aquí C++. Y aquí busco en C++ las opciones para trabajar con él. Tienes que buscar aplicación de consola. Eh, si no te sale ahí, la puedes buscar aquí. Por ejemplo, consola. Si no te sale ahí tampoco, te debe de salir, pero mira aquí donde lo dice. Aplicación de consola, me di cuenta, dice C++, Windows y consola. O consola, en mi caso me aparece en español porque lo tengo en español. Le voy a dar ahí y le doy a siguiente. Aquí me dice que el proyecto, lo voy a poner aquí CPP, otro, para indicar que otro proyecto que estoy creando. En mi caso, el nombre puede ser cualquiera, tú puedes quitarle y poner el nombre que tú quieras. Le voy a dar a crear. Y al darle a crear, espero que haga su procedimiento. Y mira cómo me crea un proyecto vacío aquí. Puedo eliminar todo lo que me ha creado acá. Todo esto. Y aquí ya yo tengo el proyecto vacío de C++. Un primer proyecto para trabajar que me ha creado un pequeño código. ¿Qué es ese pequeño código? Ese pequeño código de C++ contiene. Mira, si no sabes nada de programación y estás viendo este video, te recomiendo que veas mi lista de reproducción de Aprende a Programar, que está ahí arriba, que te lo voy a dejar, para que aprendas bien, de verdad, a programar y luego con este curso, porque es importante entender todo lo que tú ves aquí a nivel de programación. Si no sabes nada, si ya sabes algo, bueno, esto te puede servir igual. Como dije, esto es un precompilador, esta almohadilla que está precompilando e incluyendo esta librería que se llama IOStream, que es una librería de entrada y salida que yo estoy llamando para poder trabajar con el sistema. Si yo esa librería la comento para que no se utilice y le doy a ejecutar, me da un error, míralo ahí. Entonces, míralo ahí, me sale una línea indicándome que hay un error. Entonces, le dejo la librería y ya
automáticamente se va el error. Esta librería aquí contiene esta línea. Esta línea hace referencia a un mostrar de pseudocódigo. Mostrar. Como dije, tienes que ver los videos si no sabes a qué me refiero para que puedas entender esta línea. ¿Qué me refiero con mostrar? Estoy imprimiendo en pantalla. Lo voy a poner aquí que hay un salto de línea. Un salto de línea. Que eso es lo que representa el slash n que está ahí. Ese std que está ahí, cada vez que hagamos un proyecto, tenemos que, o sea, el código de mostrar tenemos que ponerlo, pero podemos simplificar eso. En vez de poner el std así, lo voy a quitar de ahí y voy a poner aquí, justamente arriba, voy a poner una palabra que se llama using namespace std, punto y coma, siempre un punto y coma al final. Mira que este tiene punto y coma aquí. Siempre cada línea se termina con un punto y coma. Entonces, luego de ahí, ya de haber puesto esa línea, simplemente eso lo puedo ejecutar. Si lo ejecutamos, vamos a ver qué sucede. Mira ahí donde aparece Hello World. Pero mira cómo aparece con mucha información el Hello World. Yo quiero limpiar eso, que eso no me aparezca así. Para limpiar eso y que no me aparezca así, simplemente pongo acá System, abro paréntesis, y dentro de la paréntesis, comillas doble, y dentro de la comilla voy a poner la palabra pause y punto y coma. Si lo vuelvo a ejecutar, fíjate, como ahora me aparece solamente la palabra, presiono una tecla para continuar, pero yo no quiero que ni eso me aparezca, porque eso está bien, te puede aparecer, porque eso aparece para indicarte que ya el programa hasta ahí llegó y cuando tú le das, termina, pero yo no quiero que me muestre nada de eso. Lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí que esto sea así. Voy a poner aquí null, la palabra null, sino de mayor y null. Vamos a ver ahora. Míralo ahí como parece vacío. Pero cuando yo presiono, me aparece esto todavía. Voy a poner aquí un return 0 también. Estoy poniendo alguna cosita, eso tú lo vas a copiar luego. Return 0, punto y coma. Y vamos a ejecutar. Mira ahí como no me aparece nada. Si presiono, bueno, me sigue apareciendo esto. El return 0 no me quito lo que es la parte de depuración. Eso yo lo puedo eliminar con la parte de depuración. Pero por lo menos no me sale nada cuando yo ejecuto la primera vez que me sale así vacío. ¿Ves? Ahí me sale limpio en esa parte. Ya ahí cuando yo le doy a la tecla de Enter, se detiene totalmente y por ahí me aparece ya este código. Pero eso no importa porque eso es la parte de depuración que está para cerrarse automáticamente. Yo puedo aquí, y si me guío de lo que me dice acá, puedo evitar eso. Pero bueno, eso no es el punto de este video. Vamos a concentrarnos en el código para que esto no se haga más largo. Entonces, como puedes ver aquí, yo estoy mostrando el Hello World en pantalla. Yo puedo seguir mostrando información con otros cout. Vamos a decir que yo tengo aquí otro cout y voy a poner aquí otro Hello World. Si yo le quito el slash n que tiene ese cout, el primer cout aquí, entonces es como si yo hago esto aquí con el mostrar o imprimir. Recuerda que mostrar o imprimir es lo mismo y le hago esto aquí. Lo mismo que estoy haciendo ahí. Le quito la palabra salto de línea. Si ejecuto eso, mira, me aparecen los dos pegados uno al lado del otro. Pero yo no quiero que me aparezcan así. Yo quiero que me aparezcan uno debajo del otro, pero separado. Voy a ponerle aquí dos slash. Este slash de este final, slash n, no es necesario. Recuerda que eso yo lo estoy poniendo dentro de la parte del código. Estoy poniendo dentro de lo que es esta parte aquí de la llave, tú lo ves, esto está dentro de la llavecita. Si yo se lo ejecuto, hasta este punto puedes pausar el video y realizar esto que yo acabo de hacer para que vayamos avanzando y imprimas esas dos informaciones en pantalla. Si ya pausaste el video y imprimiste esas dos cositas en pantalla, entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a hacer un cálculo matemático y a mostrarlo. Para hacer un cálculo matemático, por ejemplo, voy a poner aquí una palabra que diga escribe un número.
un número. Y aquí voy a poner al usuario, bueno, voy a poner una variable, int, con un tipo de dato entero. Int significa que es un tipo de dato entero. Entonces yo le estoy diciendo a la variable A que en ella se va a guardar solamente números enteros, o sea, números enteros como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. O sea, hasta el millón, hasta el mil, números enteros. No di que 2.2, eso no es número entero. Números enteros. Entonces, si yo pongo aquí 2 es igual a 5 y pongo aquí que yo quiero mostrar, voy a poner aquí una palabra que diga, voy a poner aquí, es el número. El número es. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a poner aquí que yo dije, voy a escribir esto justamente lo que tengo acá para que para seguir el orden con el mostrar, salto de línea, ¿verdad? Salto de línea 2 veces puse. Entonces, aquí yo puse, escribe un número fue. Te escribe número, lo voy a poner aquí, haciendo referencia a este del primer mostrar. En el segundo mostrar, puse el número es, con un salto de línea. Entonces, eso lo voy a poner aquí, haciendo referencia al segundo. Pero yo tengo ahí una variable. Yo lo que hice fue, es como si yo hubiese hecho esto. Es igual es igual que 5. Pero ahora yo quiero hacer un cálculo. Yo voy a poner que A es igual a A más 1. Punto y coma al final, recuerda siempre. Es lo mismo que yo aquí hiciera lo mismo. A es igual a A más 1. O sea, a nivel de algoritmo estoy realizando lo mismo aquí en C++. Sí, pero aquí me falta poner el número. Entonces, voy a poner aquí, si tú te fijas en esta parte, bueno, lo voy a hacer aquí. Tengo un salto de línea. Voy a poner una coma, voy a poner A. Entonces aquí yo voy a poner lo mismo que yo hago. Voy a poner aquí, en vez de una coma, voy a cambiar esa coma por aquí en C++ por esto. Voy a poner aquí A. O sea, esta doble, estos dos signos de menor hacen referencia al espacio que yo estoy haciendo referencia aquí con la coma. Entonces yo estoy separando, ¿verdad? Para decirle al sistema, mira, muéstrame el número S y al lado muéstrame, pero esta me lo vamos, como yo tengo un salto de línea, me lo va a mostrar debajo. Vamos a ejecutar eso y vamos a ver cómo me lo muestra. Mira ahí, inmediatamente el número es 6. Yo puse 5, entonces 5 más 1 es 6 y eso, por eso me mostró el número 6. Y como ves ahí, yo hice un cálculo matemático. Si quiero hacer otro cálculo, ahí mismo puedo aumentar un número más. Solo tengo que venir aquí y decir más 1. Ahí me tiene que mostrar en vez de 6 un 7. Vamos a ejecutarlo. Y mira dónde me muestra un 7. Pues, entonces, hasta este punto, pausa el video y copia este código que acabo de hacer para que podamos continuar. Y así puedas ver el funcionamiento. Si ya copiaste el número y este código, si ya lo copiaste y pausaste el video, ahora vamos a continuar trabajando con C++. Ahora voy a pedir una palabra. Para pedir una palabra, lo voy primero a poner en pseudocódigo aquí. Yo tengo aquí 5. Bueno, no, vamos en vez de pedir la palabra, vamos a continuar con esto. Y yo voy a pedir al usuario que introduzca un número él por teclado. Acuérdate que en algoritmo uno pone leer, como dije, tengo un video que explico todo esto, cómo funciona para entenderlo fácil, por si no recuerdas. Esto está arriba, te aparece todo, las tarjetitas, y en la descripción está también. Entonces, aquí voy a poner, voy a quitarle esto, puse leer a, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pongo un espacio y digo sin. Sin hace referencia a see out, es como C hacia afuera, y sí, entrada. Entonces, sin, entonces voy a poner los mismos símbolos, pero de mayor. Dos símbolos de mayor, de dos símbolos de menor, dos símbolos de mayor, y aquí pongo la variable a, que es la que quiero utilizar. Entonces, esa línea que estoy haciendo acá es lo mismo que esto, que leer a. Entonces estoy leyendo el valor de a para guardar información y luego hacer un cálculo. Entonces, si ahora yo pido al usuario que introduzca algo, voy a poner un 10. Mira ahí donde me muestro 12. 12 porque aumentó dos veces aquí. Aumentó ahí
y aumento aquí, 10, 11, 12. Entonces yo ahí vi, fíjate, como tengo un cálculo matemático y estoy pidiendo al usuario que introduzca algo por teclado. Si quieres, eh, pausa esto hasta este punto y realízalo igual. Haz el cambio. Si ya hiciste ese cambio que acabo de hacer para ir conmigo, entonces vamos a hacer algo. Voy a pedir ahora sí que al usuario que introduzca algo por teclado. Para eso voy a llamar una librería nueva que se llama, la llamo con include siempre, una librería, llamo con include, la voy a llamar string. String. Y esa librería que acabo de llamar, que siempre hay que llamarla, si voy a trabajar con texto, pues yo pudiera trabajar con char o string. Hay gente que utiliza char, otro string, eso depende. Entonces voy a poner aquí string, porque ya le llamé arriba y voy a crear a B. Voy a hacer el mismo procedimiento que hice con A, pero con B. Entonces ahora voy aquí, voy a copiar esto para hacerlo más rápido. Espacio, pego y le cambio esta A por B. Ahí le estoy diciendo al usuario que introduzca algo por teclado. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner el valor de B delante del número S, teniendo en cuenta lo que dije. Si yo lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí, voy a poner aquí B, coma. Mira, B, coma. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pongo aquí simplemente en esta parte, tengo que poner, bueno, esto siempre tiene que estar con el cout. No puedo poner aquí a B, así, porque eso daría un error si lo pongo así. Ahí, pues. Entonces, ¿qué hago? Tiene que estar después, tiene que estar siempre, debe haber uno. Antes del cout, tiene que haber uno. Entonces pongo aquí B, doble signo de menor, y ahí tengo ya lo mismo que hice arriba, lo tengo aquí abajo. Entonces lo ejecuto, y míralo ahí, el número, escribí un número, pero me faltó ponerle, dame pausarlo para hacerlo. Aquí yo pedí un número, pero aquí yo voy a pedir al usuario que introduzca un nombre. Un nombre. Ahí está. Un nombre. Le voy a dar aquí. Mira, me dice escribe un número, 22. Escribe un nombre, Juan. Presiono y me dice Juan, el número es 24. Aparece pegado ahí porque no hay un espacio aquí. Tengo que poner un espacio ahí para que se separe de la B. Ahora vuelvo a ejecutar. Y vamos a ver. El número es 33. 33. Y aquí pongo Juan. Y mira ahí, Juan, el número es. Y ahí tengo lo que es el 35 porque le sumó 2 veces. Si yo quiero limpiar eso, luego de que me aparezca esa información y que me muestra mal el último resultado, entonces lo hago simple. Voy a hacerla aquí con esta parte que se llama, voy a poner aquí, después de ese cálculo, que me introduzca la información, vamos a poner aquí system, y aquí voy a poner CLS, punto y coma, voy a ejecutar. Ahora fíjate lo que va a suceder. Pongo 22, voy a llamar a Juan, presiono y mira cómo nada más me queda el resultado. Ya lo anterior no se ve en pantalla y eso hace que el sistema se vea, que el código se vea mejor y así se evita tener mucho código en pantalla mostrándose. Entonces, por eso sí yo quiero. Yo puedo ir limpiando también. Yo puedo ponerlo aquí, puse CLS ahí, voy a ponerlo después del sin, aquí del sin de A. Yo tengo aquí sin A, aquí en esta parte sin A. Voy a poner otro CLS. Voy a poner incluso aquí, limpiar pantalla. Eso es lo que hace, limpiar la pantalla. O sea, limpia la pantalla desde él hacia arriba. O sea, de prácticamente, es decir, él me la limpia de aquí, vamos a decir, por ejemplo, aquí yo tengo de CLS y de aquí para arriba me va a quitar eso. Cuando llegue a esa parte, de aquí hacia arriba me va a limpiar esa parte y luego de ahí se va a mostrar lo demás. Eso es lo que va a hacer el sistema prácticamente. Entonces vamos a ver cómo él ejecuta eso. Lo voy a ejecutar ahí. Y voy a poner ahí que le escribe un número. Voy a poner ahí 22. Mira cómo ya me dice escribe un nombre, no me aparece el 22. Voy a poner ahí a Juan.
le doy ahí Juan, el número es 24. Y eso es lo que te me está apareciendo porque me tengo un salto de línea. Ahora, ese salto de línea que yo hice es un salto de línea interno entre la cadena de texto. Yo puedo usar otro salto de línea que sería, por ejemplo, voy a quitar esto de aquí y en vez de ponerlo de esa manera, aquí voy a poner un salto de línea que lo voy a simular con, a ver, escribo un nombre, yo no tengo aquí, escribo un nombre, vamos a ponerle esto aquí para simular el salto de línea y explicarlo con pseudocódigo. Aquí escribe un nombre. Entonces sería colocar salto de línea 2 veces separado por coma. Aquí. Le he separado por coma esos dos saltos de línea. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Lo mismo que te dije ahorita. Abro esto y pongo la palabra en L. Esto hace referencia a lo que es un salto de línea, la palabra en L. Tiene que estar pegadito, así, ahí, exactamente. Y hace referencia a un salto de línea. Es como yo poner esto dos veces, pero ¿qué es la diferencia de estos dos? Que si tú te fijas, esto yo lo estoy poniendo dentro de la cadena de texto. Está dentro de ahí. Y por eso lo puedo poner en cualquier parte aquí adentro. Sin embargo, esto es un salto de línea que pertenece a C++ y se pone fuera. Por eso se utiliza así. O sea, no se utiliza adentro. Si yo quiero dividir esto aquí adentro con un L, tendría que hacer esto. Tendría que poner esto acá, abrir comilla, poner esto así y poner el en L dentro. Sin embargo, si lo quiero dividir con salto de línea normal, simplemente tendría que poner el salto de línea, el slash n así, y listo. Pero eso es para la cadena, dentro de la cadena. Ahora, si quiero utilizar esto al final o en otra parte, pero tengo que hacerlo de esta manera, así. Si aquí yo puse dos, pero si en caso de que sea uno, teniendo en cuenta que siempre con la comilla, las comas, acá hace referencia a esos dos signos de menor. Entonces, pausa el video y copia este código, ejecútalo para que te relaciones con el código y veas cómo funciona esto que acabo de hacer acá. Voy a dejar este video hasta aquí. Si quieres seguir viendo, tengo más videos en mi lista de reproducción de C++ para que sigas viendo y solo tienes que verlo en mi canal. Espero que te sirva y que te haya funcionado. No olvides suscribirte, que con eso me apoyas. Muchas gracias.